Instituto Electoral de la Ciudad de México explicó a comerciantes y empresarios las facultades que tendrán los alcaldes en la nueva estructura del gobierno de la Ciudad de México. Saray Mariscal nos cuenta. Comerciantes de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México cuestionaron a la consejera del Instituto Electoral Capitalino, Gabriela Williams, sobre las facultades que tendrán los alcaldes en el tema del presupuesto participativo, en el que cada año los ciudadanos proponen proyectos y en una votación se eligen los que se van a realizar. Va a ser la persona que también va a dar el visto bueno de los proyectos en los cuales se va a utilizar estos presupuestos. ¿Por qué? Porque ellos los dictaminan. Y si ellos de alguna manera no están en la consonancia con la comunidad, es muy difícil que estos tipos de proyectos permeen hacia la sociedad. Dijo que para evitar que haya malos manejos del alcalde, se propuso en la Constitución de la Ciudad de México que existan 10 concejales que vigilen su actuar. Además, habrá otras 4 figuras que son de representación proporcional de otros partidos. Y dependen mucho también de la voluntad política de quién está acá, pero también de la corresponsabilidad de quienes estamos acá. Entonces, sí es importante que veamos de qué van las alcaldías, para qué sirven los delegados. Añadió que como ciudadanos debemos de ejercer nuestra obligación de darle seguimiento a todas las propuestas de campaña y asumir la parte que nos corresponde de democracia participativa. En las imágenes, Sergio Villanueva, Saray Mariscal, 21 Noticias.